Queríamos comparecer ante los medios de comunicación, en primer lugar, para manifestar la indignación del Grupo Parlamentario Socialista porque empezamos este curso político como dejamos el curso pasado, con la incomparecencia del presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, y varios de sus ministros que no cumplen ni con la obligación mínima de acudir a las sesiones de control mínimas a esta Cámara, al Senado, lo cual lo consideramos un desprecio a esta Cámara, un desprecio a los grupos parlamentarios de la oposición, pero sobre todo un desprecio al parlamentarismo y a los ciudadanos de este país, que tienen derecho a que el Gobierno rinda cuentas de su gestión con periodicidad ante el Parlamento. Quizá es que temía que algún senador o senadora de este grupo parlamentario le preguntara por las declaraciones recientes del señor Correa relativas a la caja B del Partido Popular. Yo entiendo que no quieran ninguno de ellos asumir en primera persona la responsabilidad política que tienen sobre la corrupción que asola al Partido Popular de norte a sur, de este a oeste en este país. En materia de empleo hay 3 acuerdos, uno de ellos en primer lugar, que tiene que ver con los 8 millones de pensionistas de este país y con el fortalecimiento del sistema público de pensiones, un acuerdo que consiguió este grupo parlamentario hace nada más y nada menos que un año. Bueno, pues de un año para acá todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con las pensiones en este país, que lejos de fortalecerse, lejos de cumplirse lo que habíamos acordado en una iniciativa en el Senado, lo que se ha producido es un debilitamiento y una pérdida de poder adquisitivo y una alarma social importante sobre el futuro del sistema público de pensiones, cuestión que luego después el portavoz comentará. En segundo lugar, en esta Cámara y a instancias del Partido Socialista se alcanzó un acuerdo que afecta nada más y nada menos que a 15 millones de trabajadores y trabajadoras de este país, que tienen que ver con la subida del salario mínimo interprofesional, que tiene que ver con las condiciones laborales que afectan a los trabajadores y trabajadoras de este país. Un acuerdo, yo creo que importante, que consiguió hacer avanzar o sacar de la posición habitual que mantenía el Partido Popular. Bueno, pues nada sabemos del grado de cumplimiento de este acuerdo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y en tercer lugar, un acuerdo que tiene que ver, que afecta a 19 millones de trabajadores, una moción por la que se instaba al Gobierno a encabezar un gran acuerdo nacional para la consecución de un gran pacto de rentas, tan necesario que el Partido Socialista y el secretario general Pedro Sánchez viene proponiendo y poniendo encima de la mesa. En esta Cámara se alcanzó con el Partido Popular un acuerdo, yo calificaría de, no sé si histórico, pero sí importante en esta materia. Nada ha hecho este Gobierno con ese acuerdo, que uno tras uno los acuerdos que se adoptan en esta Cámara, pues el Gobierno del Partido Popular los mete en un cajón. Y esto no viene sino a certificar algo que el Partido Socialista venimos denunciando públicamente, que este es un Gobierno agotado, un Gobierno escondido, porque ni tan siquiera viene a comparecer al Senado, y un Gobierno carente de iniciativa política, que deja que se cronifiquen los problemas de este país y que no hace algo importante, que es escuchar las propuestas de los demás. Si el Partido Popular no tiene iniciativa, como ha demostrado que no la tiene, hombre, al menos que lleve adelante las iniciativas y las propuestas que le hacemos otros. Con mucha dificultad, porque el Partido Popular, efectivamente, como comentaba Ander, tiene una mayoría absolutísima en esta Cámara, con mucha dificultad, con mucha negociación, con mucha persuasión, hemos conseguido alcanzar algunos acuerdos que son de justicia y que son necesarios. Y hacía referencia Ander a alguno de ellos. Hay 2 acuerdos en materia de empleo que son muy importantes, que tienen que ver con los salarios, que tienen que ver con la caída de salarios de este país. Y se produce hace no muchas fechas en esta casa la primera ocasión en la que el Partido Popular reconoce que en España se ha perdido poder salarial por parte de los trabajadores, porque acepta una moción presentada por el Grupo Socialista en la que se habla de instar al Gobierno para que ponga encima de la mesa del diálogo social un acuerdo nacional para la recuperación de los salarios.
Cuando se reconoce la necesidad de recuperar es porque previamente algo se ha perdido, algo que el Partido Popular no había reconocido hasta este momento. Y hay un segundo acuerdo, también de mucha importancia, que tiene que ver con aquellos trabajadores que están siendo más castigados por la indefensión en los que lo ha situado la reforma laboral, la debilidad del trabajador frente al empresario. ¿Esto qué ha propiciado? Pues que muchos trabajadores estén cobrando nóminas por debajo de sus salarios, por debajo de sus convenios colectivos, porque el empresario les está pagando en metálico cantidades inferiores a las que deben de percibir según esas nóminas o según esos convenios colectivos. Esto tiene una solución bastante sencilla, que es que las transacciones se hagan no en metálico, sino a través de mecanismos bancarios que permitan constatar que esas percepciones son las que efectivamente aparecen en las nóminas o en los convenios colectivos. Bueno, estos dos acuerdos, tanto el de la recuperación salarial como el del pago efectivo y el control efectivo del pago de los salarios a los trabajadores, que por cierto los que están sufriendo estos son los trabajadores con salarios menores y contratos a tiempo parcial y contratos temporales, es decir, los más precarios, deben de ser ejecutados. Hay un acuerdo de la Cámara, hay un acuerdo mayoritario, hay un acuerdo que incluye al partido que sustenta al Gobierno, al Partido Popular. Y la ciudadanía de este país debe de saber, y yo sé que es muy difícil traspasar los muros de esta Cámara en la información, la ciudadanía de este país debe de saber que esta Cámara acordó que España y los trabajadores españoles deben de recuperar los salarios perdidos durante la crisis y que los trabajadores que están cobrando por debajo de sus nóminas deben de percibir con justicia el trabajo que están realizando. Por lo tanto, instamos al Gobierno a que cumpla los acuerdos de la Cámara y que ponga en marcha estos acuerdos a los que ha hecho referencia el senador Ander Gil. Es muy importante que la ciudadanía sepa que en esta Cámara se hacen cosas, que hay un esfuerzo para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, pero que ese esfuerzo se quedará en un cajón si el Gobierno no cumple los acuerdos que esta Cámara alcanza.